Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen de Bioquímica de Cantabria del año 2023, convocatoria extraordinaria. Para un átomo en su estado fundamental, razones sobre la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A. El número máximo de electrones con número cuántico n2 es 6, falso. El número de orbitales es n cuadrado y por lo tanto el número de electrones es 2n cuadrado, es decir, 8. En un orbital 3D solo puede haber dos electrones, verdadero. En cualquier orbital caben dos electrones, más un medio y menos un medio de número cuántico de spin. Si el orbital es 3p se sitúan 4 electrones, no habrá ninguno desapareado, falso. Habrá dos desapareados. Se colocan 2, 1 y 1. Regla de máxima multiplicidad de Hund o Hahn o Hahn. Un electrón situado en un orbital 3p puede tener la siguiente serie de números cuánticos. N igual a 2, falso. N tiene que ser 3. ¿De acuerdo? El amoníaco y el metano son compuestos gaseosos en condiciones normales. Escriba las estructuras de Lewis, aquí las tenéis, para ambos compuestos. Dibuje la geometría de cada molécula, piramidal, trigonal y tetraédrica. Considerando las geometrías moleculares, razones acerca de la polaridad de ambas moléculas. El amoníaco es polar, puesto que no se anulan los tres momentos dipolares, mientras que en el caso del metano, la molécula, la sustancia es apolar, porque sí se anulan estos cuatro momentos dipolares. ¿Cuál tendrá un punto de ebullición más alto? Pues el que sea polar. Las fuerzas de Van der Waals son mayores y por lo tanto el amoníaco tendrá un mayor punto de ebullición. Pero es que además presenta puentes de hidrógeno y por lo tanto eso hace que el punto de ebullición sea bastante más alto en el caso del amoníaco que del metano. Recordar que los puentes de hidrógeno se forman cuando en el compuesto hay un átomo de hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno, como es el caso del amoníaco. Dada la reacción esta de aquí, explique cuáles son las especies oxidante y reductora. Bueno, el oxidante es el que oxida y por lo tanto se reduce. En nuestro caso, el permanganato de potasio. Reductor es el que reduce y él se oxida. En nuestro caso, el iodouro de potasio. Escriba las semireacciones de oxidación y reducción. Esta de aquí, el iodouro pasa a yodo, multiplicamos por 2, 2 electrones, el permanganato, manganeso, 4 oxígenos, 4 de agua, 8 hidrógenos, 8 protones, cargas, multiplicamos por 5 y por 2. Multiplicamos por 5 y por 2 para que haya el mismo número de electrones cedidos y captados. Y sumamos. Y la transformamos en la molecular. 2 de iodouro de potasio, 2 de permanganato de potasio, 16 protones que son 8 de sulfúrico, 5 de yodo, 2 de sulfuto, 2 de sulfuto de manganeso, 8 de agua y 6 de sulfato de potasio. Y el apartado D, que es súper típico, un pequeño problemilla de estequiometría. Dice, se dispone de disolución de permanganato de potasio 2 molar. ¿Qué volumen hay que utilizar si se quiere obtener 2 moles de yodo? Nos venimos aquí. 2 moles de yodo, permanganato. Fijaros que necesitamos el doble. No, de permanganato, que es el doble. 2. 5, 2. 5, 2. ¿Qué es lo que hacemos? Esta pequeña ecuación, el número de moles de yodo dividido por 5 por su coeficiente estequiométrico es igual que el número de moles de permanganato dividido su coeficiente estequiométrico. Despejamos el número de moles de permanganato y obtenemos 0,8 moles. Molaridad es igual a moles partido volumen, volumen es igual a moles partido molaridad. 0,8 entre 2, 0,4 litros, o lo que es lo mismo, 400 mililitros. ¡Ping! En un recipiente de 10 litros, un problema de equilibrio químico supernormal. Se introducen 2 moles del compuesto A y 1 mol del compuesto B. Se calienta a 300 grados centígrados, que habrá que pasar a Kelvin, y se establece el siguiente equilibrio. A más 3B para dar 2 de C, todo gaseoso. Sabiendo que cuando se alcance el equilibrio, el número de moles de B es igual que el de C, calcular. Bueno, el número de moles iniciales, 2, 1 y 0. Cuando se haya llegado al equilibrio, parte de estos moles habrán desaparecido y se habrá formado de C. ¿Pero cuánto desaparecen? Los moles iniciales 2 menos X, 1 menos 3X, y se forman 2X. ¿Por qué estos números 3 y 2 sobre todo? Fijaros que delante de la X siempre va el coeficiente estequiométrico de la reacción.
de los compuestos de la reacción. De aquí delante de la X un 2, aquí delante de la X un 3 y aquí delante de la X un 1. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el número de moles de B, 1 menos 3X, es igual al número de moles de C, 2X. Pues a partir de aquí calculamos X, 0,2. Y ya puedo saber los moles que hay de cada sustancia. 2 menos 0,2, 1 menos 3 por 0,2 y 2 por 0,2. Concentración, dividimos esos moles que acabamos de decir entre el volumen, que es 10 litros. Y obtenemos estas tres concentraciones. Y estas dos iguales, como nos decían, ¿acordáis? Número de moles iguales, concentraciones iguales. B. Valor de la constante de equilibrio K sub C y K sub P. K sub C, concentración de los productos y dividido por la de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Conozco las concentraciones, 138,9. Y esta ecuación que todos conocéis, relaciona K sub P con K sub C. K sub P es igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, siendo incremento de N el aumento de moles gaseosos. 2 menos 4 menos 2. Temperatura en Kelvin. R, que me lo dan. Opero y obtengo 0,063. 5. Teoría pura y dura. Al calentar bicarbonato de sodio en un recipiente cerrado se establece el siguiente equilibrio. Este de aquí. Bicarbonato sólido, carbonato sólido, agua gas, CO2 gas. Indique razonadamente cómo se afectaría la posición del equilibrio si permaneciendo constante la temperatura A, retiramos CO2, se forma CO2. Por lo tanto, equilibrio hacia la derecha, hacia los productos. B, se adiciona agua, se quita agua. Por lo tanto, hacia la izquierda, hacia los reactivos. C, se retira parte del carbonato, del monohidrógeno carbonato de sodio. No influye. Es una sustancia sólida que no afecta al equilibrio. D, se aumenta la presión hacia donde haya menos moléculas gaseosas, es decir, hacia la izquierda, hacia los reactivos. 6. Se dispone de 3 disoluciones A, B y C de concentraciones, todas ellas 0,1. Haga los cálculos necesarios para completar la siguiente tabla, indicando en la última columna en cada caso si la disolución es ácida o básica. Bueno, nos dan estos datos. Están relacionando aquí el pH con la concentración de iones hidronio, con la concentración de iones hidroxilo y con el carácter ácido o básico. Pues me voy a apoyar en estas dos pequeñas ecuaciones y recordando que el pH ácido es menor de 7, pH neutro 7 y pH básico mayor de 7. Y son estos pequeños cálculos que hay por aquí. Así que me espero un segundo, pues si queréis tener esos datos y realizar los cálculos o comprobar si los tenéis bien. Y yo paso a hacer el ejercicio o a explicar el ejercicio número 7. La constante K sub B del amoníaco es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Determine la concentración de la especie iónica en una disolución 0,2 molar de amoníaco. Aquí tenemos el amoníaco. Reacciona con agua. Como es una base, capta un protón y se transforma en iones amonio, mientras que el agua se transforma en iones hidroxilo. Concentraciones C1 menos alfa, C alfa y C alfa. K sub B, concentración de los productos, concentración de los reactivos. El agua no, evidentemente. Estas dos son iguales, concentración de OH al cuadrado, y aquí la concentración de amoníaco que me quedará será la inicial menos lo que se ha transformado en iones amonio e iones hidroxilo. Esta cantidad la puedo despreciar, porque como el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, la cantidad que se produce de iones hidroxilo con respecto a la concentración inicial de amoníaco es muy pequeña. Y ahora ya puedo calcular, que no queréis despreciarlo, ecuación de segundo grado, pero yo creo que es un peñazo. Concentración de iones hidroxilo, lo despejo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 1,89 por 10 elevado a menos 3. Estas dos concentraciones son iguales. Bien, la concentración de iones hidronio está relacionada con la concentración de iones hidroxilo mediante esta ecuación, o la que conocéis más normalmente. La constante de hidrólisis es igual a la concentración de iones hidronio por la concentración de iones hidroxilo, y me da un valor de 5,29 por 10 elevado a menos 12. B. Grado de disociación. Conocemos la concentración de iones hidroxilo, que es igual a C por alfa. Como conozco C, despejo alfa. Bueno, eso es el apartado C. ¿De acuerdo?
Multiplico por 100 si quiero expresarlo en tanto por ciento. El apartado B era calcular el pH. Bueno, pues calculamos el pOH primero y lo restamos hasta 14. Como veis, facilón. Y D dice que la disolución de una sal procedente del amoníaco, el cloruro de amonio, será ácida, básica o neutra. Pues será ácida. ¿Por qué? Pues porque el cloruro de amonio se disocia en sus iones correspondientes. El ion cloruro no reacciona con agua porque es la base conjugada de un ácido fuerte, el clorhídrico. Pero el ion amonio sí reacciona con agua porque es el ácido conjugado de una base débil. Produce iones hidróneo, lo que explica el carácter ácido de las disoluciones de cloruro y de amonio. 8. Teoría. Indique razonadamente si son ciertas o falsas las siguientes propuestas utilizando un diagrama de energía de una reacción. Cuando se adiciona un catalizador a un sistema reaccionante, aquí tenemos el diagrama de energía avance de la reacción. La línea negra sería el esquema normal, el diagrama normal, y la línea de puntos sería la correspondiente a la reacción catalizada con un catalizador positivo. Como veis, no cambia ni la energía de los reactivos ni la de los productos. Lo que cambia es el camino de reacción haciendo que disminuya la energía de activación. Y por lo tanto la velocidad aumenta. Dice, A, la variación delta vía de la reacción se hace más negativa. Falso. La diferencia es la misma. B, disminuye la energía de activación. Verdadero. Esta energía de activación se ha disminuido hasta esta cantidad. Y por lo tanto aumenta la velocidad. Verdadero. Es como si unos ciclistas vinieran por aquí o vinieran por aquí. La velocidad de llegada a la meta será mayor. 9. Orgánica. Para el compuesto este de aquí, el ácido pen-2-enoico, escriba la fórmula de un isómero que contenga la función cetona. Bueno, pues tiene que tener 2 oxígenos y 2 dobles enlaces. Un doble enlace aquí, el carbono-oxígeno, otro el carbono-oxígeno, 2 grupos cetónicos. Podría ser el penta 2,4-diona. B. Pareja de moléculas de este ácido que son isómeros cis-trans. El cis con los 2 hidrógenos del mismo lado, el trans con un hidrógeno arriba y otro hidrógeno abajo. C. La fórmula de un isómero de cadena de este ácido. Pues en vez de poner la cadena de 5 átomos seguidos, 1, 2, 3, 4, 5, ponemos 4 con un metil enganchado. Es lo que he hecho aquí. En este carbono he enganchado un metilo, sería el ácido 3-metil-but-2-enoico. Casi nada. D. La fórmula de un compuesto resultado de una reacción de adición. A este doble enlace le añadimos ¿qué? ¿Por qué le he añadido 2? Hidrógeno. Le podemos añadir bromo, cloro, agua. En este caso hemos añadido hidrógeno. Se suele hacer con un catalizador y se obtiene el ácido pentanoico sin ninguna insaturación. Bueno, la del carbono-oxígeno. Y 10, química orgánica también, contesta las siguientes cuestiones. Escriba la reacción de adición de cloruro de hidrógeno al but-1-eno. Se obtiene de cloruro de hidrógeno. Se obtiene el 2-clorobutano o el 1-clorobutano. La regla Marcónica nos dice que se obtiene mayoritariamente el 2-clorobutano. De tal forma que el hidrógeno del cloruro de hidrógeno se ha adicionado al carbono que ya tenía más hidrógeno. Este es minoritario. B. Escribe y ajuste la reacción de combustión del propano. Bueno, CO2 más agua. Las combustiones siempre producen los hidrocarburos CO2 y agua. Y ajustamos con los coeficientes estequiométricos correspondientes. C. Escriba el compuesto que se obtiene cuando el cloro molecular se adiciona al metilpropeno. Metilpropeno con cloro, aquí viene un cloro y aquí viene otro cloro. Se obtiene el 1,2-diclorometilpropano, casi nada. Y por último, esta reacción me ha mosqueado un poco, os la explico. Escribe un compuesto que sostenga la reacción de reducción del etanol. Reducción del etanol. Es que yo creo que se han equivocado. Es que se obtenga el etanol, por ejemplo, a partir del etanal. El etanal se reduce hasta etanol, pero los alcoholes no conozco reacciones de reducción. En todo caso, se podría producir la eliminación de este oxígeno y formarse el etano. Pero yo es que la verdad es que pienso que ha habido un error aquí. Normalmente la reacción típica que se pregunta es la oxidación de los alcoholes primarios hasta aldehídos y a partir de aldehídos hasta ácidos. Es decir, de etanol
a etanal y de etanal a ácido etanoico o ácido acético. ¿De acuerdo? Por eso he puesto aquí que no hay reacción. Es lo que me parece mejor en esta pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, solamente recomendaros que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colocando en el canal. Por ejemplo, yo estoy leyendo el blog. Si sigo avanzando, ¡ping! Química Cantabria del año 2022. Así que en este archivo tenéis todos los exámenes de años anteriores. No solamente un examen, sino muchos exámenes. Bueno, pues nada más. Suerte y esta otra. Aquí este es un blog en el que cuelgo algunos relatillos que he obtenido premios, gracias a Dios, en algunos certámenes. Bueno, suerte y esta otra.